Pues sí, escuchamos a la presidenta de la República referirse a los críticos de la ley de amparo y de las leyes que se están discutiendo en el Congreso y que afectan a tanta gente. La escuchamos irse directo a la yugular de los que llamó comentócratas críticos. La palabra comentócrata la ha estado manejando la presidenta con insistencia desde los últimos días. Está acuñando una nueva palabra para referirse a quienes hacen comentarios en estos medios de comunicación electrónica o bien la información por escrito. Vámonos con el abogado Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro, a quien le voy a preguntar primero que nada, después de saludarlo, claro, es si le queda el saco de comentócrata crítico. Abogado Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Pepe. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. ¿Te queda el saco de comentócrata crítico? Pues sí, en realidad he estado participando en mesas, en foros, en artículos académicos, pues analizando la iniciativa, la ley de amparo y bueno, pues destacando lo que desde mi punto de vista, pues podrían ser retrocesos en el sistema de justicia y pues en la protección de los derechos humanos de las personas. Si ese es el caso, pues sí. Ahora, Juan Pablo Gómez Fierro, hay que recordarle a la gente, fue magistrado, ahora es magistrado en retiro. ¿Qué te parece lo que están haciendo con la ley de amparo, en donde, según he entendido, la retroactividad quedó eliminada como tal, sin embargo, acabó siendo disfrazada, por ejemplo? Pues, a mí me parece que la ley, o mejor dicho, la iniciativa, ya una vez publicada, ahorita se acaba de publicar hace un par de minutos la reforma en el Diario Oficial de la Federación, pues sí tiene aspectos que presentan un retroceso en el sistema de justicia en México, porque, me parece pone obstáculos a cuestiones, pues, ya muy avanzadas en el juicio de amparo en México, y que yo he dicho, pues ha sido el principal mecanismo que hemos encontrado para la protección de los derechos humanos de todas las personas. Es un instrumento de los ciudadanos que se debilita para fortalecer a las autoridades. Entonces, me preocupa mucho esta parte. El tema de la retroactividad, yo nunca lo vi de alguna manera tan relevante. Quizá ahora lo es, pero lo es porque me parece que pues sí va a afectar algunos procedimientos en curso. Si bien es verdad que la misma Corte ha dicho consistentemente ya desde hace muchísimos años que las normas procesales no se aplican de manera retroactiva, o es decir, que aplicarlas a etapas posteriores no hay una aplicación retroactiva, yo creo que el punto que habría que hacer, o la pregunta, mejor dicho, que habría que hacernos es si las normas que se han reformado, todas son procesales o si hay algunas sustantivas, de manera tal que cuando tú presentaste una demanda, te aplicaban una ley y tú la presentaste con ciertas condiciones y durante el curso de ese juicio, pues en una etapa posterior, algo que tú ya tenías de alguna manera pues incorporado a tu esfera pueda cambiar con motivo de la reforma. Eso yo creo que es lo que habría que preguntarnos. Ahora, hay una amenaza directa al balance entre la sociedad y el gobierno. Estoy poniendo al aire en este momento la reproducción del diario oficial de la Federación, el electrónico, desde luego, señalando lo que tú acabas de mencionar. Hace cuestión de minutos se publica justamente la ley de amparo ya aprobada. Bueno, ya lo estamos haciendo en este momento. Gracias por avisarnos. Ya lo tenemos al aire, Juan Pablo Gómez Fierro. Vuelvo a preguntar, esta ley de amparo como quedó, pues, y ahora se exhibe, esta es una amenaza directa al balance entre la sociedad y el gobierno. Es una pregunta importante, sin duda. Juan Pablo Gómez Fierro, ¿me escuchaste, verdad? Sí, sí, sí. Sí, Pepe, una disculpa aquí, y te escuché, nada más hay una interrupción en la comunicación. Sí, creo que hay un desbalance. ¿Por qué creo que hay un desbalance? Porque la reforma no se hizo para favorecer al ciudadano, se hizo más bien para proteger a la autoridad. ¿Y por qué te digo esto? En 2011, el 6 de junio de 2011, hubo una reforma muy importante al juicio de amparo que buscó fortalecerlo. Desde luego,
todas las fuerzas políticas en su momento, pues estuvieron de acuerdo en que había que abrir el juicio de amparo al interés legítimo, en reforzar la suspensión como este mecanismo, como este punto central del juicio de amparo. Y bueno, de alguna manera esto dio pie a una nueva legislación que fue mucho más amplia, que abordó muchos aspectos que ya tenía la jurisprudencia. Y ahora me parece que hay un retroceso, particularmente en temas que tienen que ver con interés legítimo, con suspensión y en alguna medida también con la ampliación de demanda, por ejemplo, y con el cumplimiento de las sentencias. Quiero mencionar que sí se matizó la reforma de cómo venía originalmente la iniciativa, sí se adoptaron algunas de las observaciones que hicimos valer en Cámara de Senadores. Más adelante también el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de los Diputados y la diputada Mariana Benítez tomaron nota de algunas de las observaciones, de las preocupaciones que hicimos valer y fueron materia de reserva y finalmente se incorporaron. Aún así, a mí el saldo me parece negativo. No quiero dejar de mencionar que sí se matizó, pero que bueno, finalmente no fue una reforma para fortalecer este instrumento en beneficio de los ciudadanos. Ahora, magistrado en retiro, Juan Pablo Gómez Fierro, dinos, ¿la nueva ley nos deja expuestos ante el abuso de autoridad? Yo veo una parte quizá problemática y lo había mencionado en un artículo que publiqué el lunes sobre la suspensión, por ejemplo. Aun cuando se matizó, porque debo destacarlo, pues hay algunos aspectos que sí le dan muchas facultades a ciertas autoridades, por ejemplo, tratándose de operación con recursos de procedencia ilícita, en cuyo caso, pues quien se ubique en esa hipótesis porque verdaderamente esté involucrado en algún tema de esa naturaleza, pues no puede acceder a la medida cautelar, pero otros que sin deberla ni temerla, pues vayan a tener que ser o recibir las consecuencias de este mecanismo sin siquiera ubicarse en el supuesto y lo que les podría afectar a sus derechos. Como este, habría algunos aspectos que analizar. Se incorporó un requisito adicional para el otorgamiento de la suspensión que no estaba en la ley, al menos como requisito. Y bueno, pues se impidió el garantizar créditos fiscales como se hacía antes. Ahora pues se redujo la posibilidad de garantizar la suspensión de cierta manera, lo que pues de alguna manera también le impide a quienes tengan estos créditos y los impugnen en amparo obtener una medida cautelar o seguir con una medida cautelar si es que prácticamente no pagan por anticipado el crédito que les fue determinado. Esta nueva ley de amparo, en pocas palabras, también está buscando que los jueces que llevan los casos, por ejemplo, de cuestiones empresariales, fiscales, etcétera, no puedan frenar las obras, abusos o leyes inconstitucionales, ¿no? Sí, había un concepto que originalmente traía la iniciativa que era el interés público y decía la propia iniciativa que era el interés de la administración. Esto se matizó, pero de alguna manera pues sí hay más obstáculos. Este que te mencionaba de la apariencia del buen derecho, tratándose de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, este tipo de nuevos requisitos, pues reduce ese aspecto de protección que ya había sido ganado, un terreno que ya tenían los ciudadanos, y pues sí, sí debilita y sí, sí, de alguna manera, pues hace un instrumento menos fuerte a como lo teníamos para la protección de los derechos de todos. Y esto, pues pensarán es que le afecta nada más a los ricos. No, esto le afecta a todos, al ciudadano común, a la pequeña, mediana empresa, a la miscelánea, a la tiendita de la esquina. Prácticamente, pues cualquiera puede ubicarse en esta hipótesis y con, digamos, normas más cerradas, pues difícilmente podemos hablar de un mecanismo más eficaz para la protección de los derechos humanos. Visto así, también va a afectar las inversiones. Pues la falta de certeza. Yo creo que es una pregunta que nos haríamos cualquiera. Si tengo yo esta posibilidad de invertir y veo estas condiciones, tal vez me la pensaría, ¿no? Por decirlo menos. Había, por ejemplo, también una norma que hablaba de la imposibilidad de obtener una medida cautelar tratándose de revocación o cancelación de permisos o concesiones. eh, que ya hubieran tenido previamente y también se matizó, o sea, ya se abrió más o menos esta parte, pero bueno, de alguna manera quedan algunos otros obstáculos que pues generan esta falta de certeza de la que ya hablas. Pues te agradecemos mucho, Juan Pablo Gómez Fierro. Estábamos muy interesados en escucharte de viva voz, luego de haber leído justamente el lunes en el periódico Reforma lo que escribiste
en relación con, con la ley de amparo, porque pues, vamos, esto nos ilustra, nos ayuda bastante, ¿no? Con todo gusto, querido Pepe. Muchas gracias nuevamente por el espacio y un saludo a tu auditorio también. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti, gracias a ti. Buenas tardes, abogado Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro. Habrá muchas preguntas, por supuesto podemos hacerlas libremente, de eso se trata. Hágalas usted, háganoslas llegar, o bien nosotros las planteamos y usted las escuche, las critique, las comenta, y hagamos de esto una forma de comunicación, ya lo sabe usted, de manera dinámica. Siempre estaremos pendientes de ese asunto para que se respete.